Buenas noches, queridos hermanos. Siguiendo con estas enseñanzas del seminario de la Palabra de Dios, en primera instancia nos vamos a poner como en cada enseñanza en presencia del Señor, como lo venimos haciendo, para que el Espíritu Santo se derrame con poder, tome profundo en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos tener nuestros oídos espirituales atentos para poder escuchar su mensaje, para escuchar su palabra, lo que tenga para decirnos, y para que juntos podamos discernir cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros como comunidad, como grupo de oración que estamos trabajando este seminario. Hoy vamos a tratar primero sobre el libro de Crónicas, que es el libro que sigue, y está el libro de Crónicas 1 y Crónicas 2, y son los últimos libros que resumen todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia de la creación, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras y Nehemías, de quien hablaremos un poquito más adelante, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos y que Dios viniera a morar en su pueblo. El rey mesiánico vendría y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, pero nada de esto ha sucedido. Así que el autor reconfigura las historias de David, Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que los diseños de este libro están para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. En Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos genealógicos, nombrando los personajes claves en las historias con dos linajes claves. La del rey mesiánico prometido, de Judá hasta el rey David, quien recibió la promesa mesiánica, y luego traza la línea hacia sus días, línea familiar, que recibe mucha atención el sacerdocio, los descendientes de Aarón que sirvieron en el templo. Luego sigue con la historia de David, en el libro de Samuel, pero hay diferencias importantes a las ya conocidas, porque deja atrás las historias negativas de David, donde Saúl es perseguido también por David en el desierto, el adulterio de David y asesinato de Urías. Todo esto queda fuera, queda lo que hace ver a David como un buen hombre. Hay material nuevo también, que no está en Samuel, que muestra una perspectiva muy positiva, donde David hace reparaciones para el templo, organiza los recursos y construcciones, y lo presenta como una figura semejante a Moisés, porque Dios le da los planos para construir el templo como Dios lo hizo con Moisés en el tabernáculo. Después David muere y continúa la segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vinieron a Jerusalén, y de nuevo hay muchas cosas que coinciden con la primera y la segunda de Reyes, pero otra vez con diferencias claves. Se enfoca en el linaje de David, reyes obedientes a Dios, y cómo su obediencia lleva el éxito y la bendición, como también la historia de otros que fueron infieles, adorando ídolos con malas consecuencias, que los llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. La conclusión del libro de Crónicas, al final, el rey de los persas, su nombre es Ciro, les dice que a los israelitas que pueden volver a casa, volver del exilio, reconstruir el templo y la ciudad. Desde su perspectiva, las esperanzas proféticas no fueron cumplidas en estos eventos, así que el final de Crónicas queda incompleto. Está puesta en la esperanza en otro regreso del exilio del pueblo, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo
y restaurar el pueblo de Dios. Este libro nos lleva a mirar hacia atrás, porque el pasado se ve como fuente de esperanza para el futuro. Este sería un resumen corto de lo que nos dicen los libros de crónicas, que tienen mucho que ver con lo que ya venimos trabajando. De alguna manera vuelve a replicar y a explicarnos sobre la historia de David, sobre su linaje y sobre los errores que cometen los reyes y los profetas a su debido tiempo. Los nuevos libros que vienen son los de Esdras y Nehemías. El libro se centra en 3 líderes claves, quienes dirigen los esfuerzos de la reconstrucción: Zorobabel, Esdras y Nehemías, y los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige un gran número de personas a reconstruir el templo. Podemos ver y leer en cada versículo, en cada línea, la necesidad imperiosa del pueblo de reconstruir el templo, de afianzar su relación con Dios, de preservar al pueblo de Israel. Aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá, a reconstruir la comunidad, quien luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Cada una de estas historias comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciendo recursos y apoyo en la causa. Cada historia comienza movido por el rey para que esto así sea, ofreciendo recursos y ayuda. Y luego cada líder, ¿sí?, a su tiempo, encuentra resistencias y a pesar de esos las vencen. La historia comienza con un decreto del rey Ciro de Persia, quien pide que los exiliados vuelvan a Jerusalén y reconstruyan el templo. Promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados volvieran a Jerusalén. Este cumplimiento debería despertar en las promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un rey mesiánico, del linaje de David, tal como fue su promesa, con la esperanza de un templo reconstruido, con la presencia de un Dios en su pueblo que vendrá sobre todas las naciones y traerá bendición como fue promesa hecha a Abraham. Y así, con todas estas imágenes, vemos la historia como sigue. Zorobabel representa a la nueva generación y construye un altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Este es el momento que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Y esto no sucede. Así que a pesar de estar contentos con el templo, los ancianos que vieron el templo de Salomón toman esto con angustia. Así aparece una primera oposición a la visión de Zorobabel. Los nietos de los israelitas que no estuvieron en el exilio ofrecen ayuda en esta reconstrucción del templo, y Zorobabel se lo impide. Esto genera un conflicto en el que Zorobabel vence, pero es extraño, porque los profetas habían dicho que las tribus de Israel se unirían a todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel. No era lo que Dios quería. Unos 60 años adelante aparece Esdras, un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia, erudito en la Torá y un maestro así que es nombrado rey de Persia para guiar un grupo de personas de regreso a Jerusalén. Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro de su pueblo y se eleva las esperanzas, pero descubre que muchas personas exiliadas se habían casado con otras no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén, y algunos no eran israelitas, sino cananeos. Esdras apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido que Israel debía ser santo
y separado de los antiguos cananeos. Historia que ya hemos hablado en anteriores enseñanzas, donde en los cananeos ha habido idolatrías, pecados, errores, miserias. Entonces el pueblo Israel había combatido inclusive contra los cananeos para evitar que se corrompieran. Era que Esdras quería que esto no sucediera. Esdras ofrece una oración de arrepentimiento. Luego reúne a los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y el decreto y las formas de proceder de Esdras vuelven nuevamente contra la voluntad y la forma de Dios. Ahora comienza Nehemías. Era un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa, pero ve el estado arruinado de los muros de Jerusalén y ora y obtiene el permiso del rey para reconstruir los muros. Con ayuda comienza su proyecto de reconstrucción y comienza la oposición nuevamente de quienes habían estado viviendo en Jerusalén y se vuelve a generar tensión en la historia. Nehemías decide levantar muro contra aquellos a quienes querías apartar del pueblo judío. El profeta Zacarías dijo que Jerusalén sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios los rodearía, que todas las personas del mundo vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías opera con una visión contraria y les informa a quienes rodean Jerusalén que no tienen parte, y esto los mueve a la hostilidad. Así que si bien él cumple con su errónea visión, tiene que proteger a la ciudad con guardias armados. En definitiva, Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para una renovación espiritual entre el pueblo. Se reúnen para estudiar la Torá durante 7 días, dice la palabra, y celebraban la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y sus viajes en el desierto. Confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto con Dios y cumplir los mandamientos de la Torá. Y termina con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Esta era su forma de proceder, tanto uno como otro. Esto era lo positivo de la visión de estos profetas sobre la reconstrucción del templo, sobre la visión del linaje de David, de un profeta mesiánico que Dios nos daría. Parece un tiempo decisivo, pero no lo es. No termina. Es una nota deprimente, lamentablemente, porque los errores de cada uno de ellos, una vez más, vuelve a proceder y caer en la derrota de lo que hubiera sido un éxito en las manos de Dios. Nehemías descubre que el pueblo no cumple con los votos del pacto. Gente violando la Torá, trabajando en el día de reposo, aparecen mercados alrededor de los muros. Ante esta situación se enoja con el pueblo y lo agrede. Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde en su buena intención, en su buen intento para poder lograr con el mensaje de Dios para su vida. Ahora bien, en definitiva, uno leyendo estas historias de estos libros de la palabra, que terminan siendo una gran decepción en la búsqueda del objetivo que Dios marcaba para el pueblo judío, uno diría, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, rescatemos de ahí lo positivo de la palabra de Dios. Porque no hay palabra en la Biblia que no tenga una connotación de un mensaje de Dios, ¿sí? Que podamos rescatar aún de las frases más difíciles, de los textos más complicados. Siempre hay una promesa profética mesiánica. Siempre hay una promesa de reconstrucción del templo, del tercer templo. En la anterior enseñanza, Zulema nos hablaba que había sentido en su corazón en la última parte de la enseñanza que Jesucristo era ese tercer templo. Fíjense las veces
que los israelitas buscan reconstruir su templo, ponerlo por delante, levantarlo, ofrecérselo al Señor, y aún así el Señor no llegaba, porque no estaba hecho acuerdo a lo que el Señor quería para ellos. No estaba construido según la voluntad del Padre. El tercer templo vendría por delante y sería Jesucristo. Esto nos deja entonces la garantía y la esperanza de lo que aún no se ve, que es la historia viva, real de Jesucristo en nuestra vida. Y lo que el pueblo necesitaba era una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a Dios. Este era también el mensaje que contribuye a la narrativa de la Biblia. Cada una de estas historias que venimos leyendo, de estos libros difíciles de Jueces, ahora Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías, Zorobabel, son todas historias que nos muestran de cuando el hombre se pone en manos de Dios, cómo Dios obra conforme su voluntad por ellos. Ahora cuando el hombre toma decisiones según su propia voluntad, cómo caen en errores, cómo caen en vacío y cómo fracasa su intento. Es por eso que el hombre debe hacer una transformación integral, que es la que nosotros pregonamos en cada oración. Entregar nuestro día en oración a Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, para que todo sea de acuerdo a su voluntad, para que cuando yo emita un sonido de mi boca salga según el Espíritu Santo así lo quiera, y no sea mi corazón humano que desde la equivocación me equivoca y agreda a otros, para que las cosas no sean lo que Dios quiera para mi vida. Seguirán otros libros más adelante para ver qué hará Dios por cumplir sus grandes promesas del pacto, que aparecerán otros profetas y otros líderes, otras personas que suscitarán también el Señor, y conoceremos cómo fue esta historia hasta llegar a lo que es el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la vida de nosotros, sus hijos, amados por Él hasta la vida eterna. Amén.